Hola, ¿qué tal amigos? Aquí su servidor Miguel Ángel Rojas Fernández. En esta ocasión les voy a platicar referente al tema del ciclo motores turborreactores, planta motriz, de la materia de planta motriz de la formación aeronáutica. ¿Qué temas vamos a considerar? Vamos a considerar los esenciales, etapas del ciclo, análisis termodinámico y trabajo de motor. Vamos a iniciar con los esenciales. Vamos a mencionar tres conceptos. La entalpía. Entalpía, matemáticamente hablando, es conocida con la literal hotel, H de hotel. Es la cantidad de calor calculada, en este caso por unidades de julios o kilocalorías o BTUs. También vamos a definir el concepto de entropía. Matemáticamente hablando, entropía es la literal S de sierra. Es una magnitud física para un sistema termodinámico. En otras palabras, determina el grado de desorden de partículas en un sistema termodinámico. El gas ideal es considerado aquel que trabaja con moléculas que se mueven de forma libre, sin interacciones. Es un gas en el cual no ha sufrido todavía alteraciones. El gas puede sufrir alteraciones cuando modificamos la temperatura. Esos tres conceptos nos van a ayudar para conocer el siguiente concepto, que es el ciclo Brayton. Vamos a hablar dentro de los motores o las turbinas de gas, también conocidas como turborreactores, motores de aviones. Vamos a considerar cuatro etapas. El ciclo Brayton trabaja con la admisión, compresión, combustión y escape. Recordemos, los motores turborreactores son motores de ciclo abierto que trabajan a presión constante. Su ciclo de operación es el famoso ciclo Brayton, a diferencia de los motores de combustión interna que trabajan con el famoso ciclo Otto. El ciclo Brayton, vamos a mostrarlo, maneja lo que es también la etapa de admisión, compresión, combustión y escape. El concepto de entropía lo vamos a manejar dentro de la compresión y el escape. Aquí vamos a ver una gráfica representada por presión y volumen. El volumen lo tenemos de forma horizontal y la presión lo tenemos de forma vertical. Entonces, ¿qué nos quiere decir? En admisión vamos a considerar una presión prácticamente constante. Ya cuando llegamos a la etapa de la compresión, vamos a ver el motor, tenemos una admisión, tenemos una presión hasta cierto punto constante. Entonces entra los gases dentro del motor y luego llegan a la etapa del compresor. Valga la redundancia, el compresor comprime los gases. Entonces la etapa de compresión, la compresión produce un aumento de presión. Y aquí lo vemos en nuestra gráfica, del punto A al punto B. Después vamos a tener la combustión. Después de que los gases pasan por la compresión, llegan a la cámara de combustión, donde se hace la mezcla aire-combustible ideal y se produce la famosa combustión. ¿Qué pasa en la combustión? Vamos a tener hasta cierto punto una pérdida ligera de presión. En teoría se manejaría hasta cierto punto una presión constante, pero en otras palabras también una ligera pérdida de presión. También producimos, si lo vemos gráficamente, un aumento de volumen del punto B al punto C. Después vamos en la última etapa, ya cuando los gases llegan a la turbina de expansión y van a la salida de los gases, vamos a tener la etapa de escape del punto C al punto D. Entonces ya en el escape tenemos un aumento de volumen y vamos a tener una pérdida de presión, ¿vale? Esta sería la gráfica presión-volumen. Vamos a recordar nuestros elementos básicos de nuestro motor: sería un compresor, una cámara de combustión y una turbina. Pero si analizamos dentro de un motor turborreactor, vamos a tener ciertas pérdidas de calor, ¿vale? Esas pérdidas de calor van a ser producidas por intercambiadores de calor. Aquí los vamos a representar con unas líneas como mordidas, como unos dientes, cuadritos de dientes. Ahí nos va a representar un calor total producido,
pero a su vez también una pérdida de calor por cedencia. Entonces los intercambiadores de calor nos ayudan para dentro del motor, y a su vez también nos producen una pérdida de energía. Los compresores también por sí solos nos producen una pérdida de calor. En otras palabras, al perder calor vamos a perder trabajo de la propia turbina. Entonces el trabajo total de un motor se va a obtener por el trabajo neto producido menos el trabajo perdido por cedencia de calor. Entonces vamos a analizar otra gráfica. Entonces, considerando el trabajo neto es el resultado de la energía producida en los gases de escape menos el trabajo entregado en el compresor y en los intercambiadores de calor. ¿Sale? Como todo tipo de máquinas, tendrá un trabajo absorbido dentro de los elementos de la propia máquina, un trabajo cedido. ¿Qué elementos son los que absorben calor? El compresor y los intercambiadores de calor. En las turbinas de gas se tienen intercambiadores de calor, y en estos es donde se produce la pérdida de cierto calor. ¿Vale? Entonces vamos a analizar otra gráfica, que en este caso va a ser la gráfica de temperatura entropía. Entropía, recordemos que es el grado de desorden de partículas dentro del propio sistema termodinámico. Entonces, si hacemos una aseveración con la otra gráfica de presión-volumen, sigue siendo la etapa 1, 2 la etapa de compresión, la etapa 2 y 3 la combustión, de 3 a 4 es el escape, y considerando de 4 a 1 es la admisión. Recordamos, es un ciclo abierto, pero para fines de gráficos lo vamos a considerar cerrado. También recordemos, matemáticamente hablando, si podemos calcular, que sí se puede, el área dentro de esta propia gráfica, esa área sería el trabajo producido. También vamos a considerar que vamos a tener trabajos producidos por nuestro ciclo Brayton ideal y trabajo producido por nuestro ciclo Brayton real. Entonces tenemos un ciclo ideal y un ciclo real. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues la propia cedencia de calor, el calor que se pierde. Entonces analizamos temperatura, entropía. En la etapa 1-2 vamos a tener la famosa isentropía. Es una entropía constante. También de 3 a 4 manejamos una entropía constante. Eso sería para el ciclo ideal. En el ciclo real hay cierta entropía. Lo vamos a ver aquí en la gráfica. En la gráfica, la línea que está de color café es el ciclo real, y la línea que está de color verde es el ciclo ideal. Entonces en el ciclo ideal tenemos una isentropía en la etapa 1, 2, y en la etapa 3 y 4 tenemos una isentropía. Pero realmente en el ciclo real, valga la redundancia, tenemos una variación de entropía. Entonces ya para fines matemáticos, el rendimiento isentrópico de la propia turbina se va a obtener por la diferencia que hay entre el trabajo total y el trabajo real. Entre el trabajo ideal y entre el trabajo real. Vamos a recordar, el trabajo va a ser la diferencia que tenemos de las entalpías dentro de los puntos de la propia etapa. La entalpía en el punto 3, la entalpía en el punto 4, las propias diferencias que tenemos, que van a ser traducidas por la propia temperatura. Entalpía es cantidad de calor, y en otras palabras viene siendo también temperatura. Entonces la temperatura 3 menos la temperatura 4 nos van a generar el trabajo, en este caso el trabajo ideal y el trabajo ideal y real. Entonces matemáticamente hablando, con esta fórmula nosotros podemos calcular el rendimiento isentrópico de una propia turbina. Espero que les haya servido de mucho. En este caso, su servidor Miguel Ángel Rojas. Cualquier duda que tengan, no duden en hacérmela llegar, y con gusto los asesoramos. Si quieren adquirir cualquier tipo de información,
estamos elaborando manuales propios y los podemos proporcionar. Muchísimas gracias y pásela bien, cuídense mucho, gracias.